amado Padre, nuestro Dios, le agradecemos por la posibilidad que nos da de poder reunirnos, Señor, de poder compartir con nuestros hermanos que vienen de tan lejos, Señor, bueno, no tan lejos, pero nosotros, Señor, agradecemos el sacrificio que ellos han hecho, Señor. Sabemos que tú los recompensarás, Señor, y yo te pido que para ellos los recompenses, Señor, dándole de tu Espíritu, Señor, para que ellos puedan impartir tu palabra como tú quieres que la impartan, Señor, con amor, con verdad, con justicia, Señor, que puedan servir de provecho para todos nosotros, que todos nosotros podamos aprender, Señor, del mensaje que los hermanos nos traen, para que cada día, Señor, podamos ir creciendo en el Evangelio. Hay algunos de nosotros que no llevamos tanto tiempo, Señor, en este Evangelio, pero que nuestro corazón está dispuesto a aprender, Señor. Queremos que tú los utilices, Señor, para que nosotros podamos comprender con claridad el mensaje. Quédese junto a nosotros, junto a todos nuestros hermanos, Señor, en todos los lugares de Chile y del mundo. Amén. Se lo pedimos, Padre, por amor a su Hijo. Amén. 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 Entonces voy a presentar un tema medio tranqui. Medio tranqui, pero sí un testimonio. No sé si quieren que antes de empezar el tema podamos leer, si alguien quiere, esta parte. Que nos va a venir bien con respecto al tema del Espíritu. Aquellos que en Pentecostés fueron dotados con el poder de lo alto, no quedaron desde entonces libres de tentación y prueba. Como testigos de la verdad y la justicia, eran repetidas veces asaltados por el enemigo de toda verdad, que trataba de despojarlos de su experiencia cristiana. Estaban obligados a luchar con todas las facultades dadas por Dios para alcanzar la medida de la estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. Oraban diariamente en procura de nuevas provisiones de gracia para poder elevarse más y más hacia la perfección. Bajo la obra del Espíritu Santo, aún los más débiles, ejerciendo fe en Dios, aprendían a desarrollar las facultades que les habían sido confiadas y llegaron a ser santificados, refinados y ennoblecidos. Mientras se sometían con humildad a la influencia modeladora del Espíritu Santo, recibían de la plenitud de la deidad y eran amoldados a la semejanza divina. ¿Algún comentario? Si no, seguimos. ¿Sigo leyendo? Sí. El transcurso del tiempo no ha cambiado en nada la promesa de despedida de Cristo, de enviar al Espíritu Santo como su representante. No es por causa de alguna restricción de parte de Dios, por lo que las riquezas de su gracia no fluyen a los hombres sobre la tierra. Si la promesa no se cumple como debiera, se debe a que no es apreciada debidamente. Si todos lo quisieran, todos serían llenados del Espíritu. Donde quiera la necesidad del Espíritu Santo sea un asunto en el cual se piense poco, se ve sequía espiritual, oscuridad espiritual, decadencia y muerte espiritual. Cuando quiera que los asuntos menores ocupen la atención, el poder divino que se necesita para el crecimiento y la prosperidad de la Iglesia, que traería todas las demás bendiciones en su estela, falta, aunque se ofrece en infinita plenitud. Puesto que este es el medio por el cual hemos de recibir poder, ¿por qué no tener más hambre y sed del don del Espíritu? ¿Por qué no hablamos de Él, oramos por Él y predicamos respecto a Él? El Señor está más dispuesto a dar el Espíritu Santo a los que le sirven que los padres a dar buenas dádivas a sus hijos. Cada obrero debiera elevar su petición a Dios por el bautismo diario del Espíritu. Debieran reunirse grupos de obreros cristianos para solicitar ayuda especial y sabiduría celestial para hacer planes y ejecutarlos sabiamente. Debieran orar especialmente porque Dios bautice a sus embajadores escogidos en los campos misioneros, con una rica medida de su Espíritu. La presencia del Espíritu en los obreros de Dios
dará a la proclamación de la verdad un poder que todo el honor y la gloria del mundo no podrían conferirle. Muy bien. Frenamos. ¿Cuál es el comentario que podemos hacer acerca de lo que leímos? ¿A qué Dios nos está llamando de acuerdo a esta cita? Es Sí. que podemos nosotros, por ejemplo, en oración, pedir diariamente que Dios nos bautice con el poder de su Espíritu. Amén. Muy bien. Para todo aquel que cree. El que Entonces, si nosotros le creemos, tenemos que pedir el bautismo. tenemos esa promesa. Claro. Pero poco pedimos la presencia del Espíritu. Entonces, ¿qué hay poco? Poder. Entonces, si esta reunión, más allá de lo que hablemos, ¿entendemos eso? Entonces, vamos a dejar hablar más de qué es el Espíritu, a pedir el Espíritu, que es el poder de Dios, que nos va a ayudar a vivir una vida victoriosa. Porque la otra manera no es para vivir vida victoriosa. La otra manera es un entendimiento de la vida victoriosa que está morando en mí. No sé si se entiende. Eso es al revés. Ahora, eso quiere decir, En palabras siempre sería como más que hablar de esto, pedirlo. claro, pedirlo. Pero hablar sí de la necesidad del Espíritu. Porque si no tenemos el Espíritu, no tenemos poder. Ahora habría que preguntarse por qué no lo pedimos. Bueno, ahí había que preguntarse, Claro. Nosotros mismos. O por qué no está el Espíritu en medio nuestro. y ahí lo dice, porque lo pedimos poco. A ver, si nosotros tomamos conciencia hoy, entonces mañana voy a pedir un bautismo del Espíritu. Porque ¿cómo voy a vivir una vida sin pecado si yo, aunque tenga conocimiento de las cosas de Dios, no estoy pidiendo ser bautizado por el Espíritu? Si el Espíritu es lo que me hace vivir una vida sin pecado. Entonces, ¿la mayor necesidad cuál es? La del Espíritu Santo. Amén. Eso es lo que yo entiendo de esta cita. Entonces, si nos vamos de acá entendiendo eso, habremos ganado una gran victoria. Porque si Cristo no mora en nosotros, por más que nosotros queramos vivir de la manera que a Cristo le agrada, no vamos a poder. Porque es por medio del Espíritu Santo como vamos a vivir la vida que a Él le agrada. Tengo una pregunta, hermano. ¿Hay algo que nosotros, hay algún requisito previo para ser acepto al momento de Dios recibir esa petición? Sí. De recibir nosotros el Espíritu Santo. O sea, ¿hay algo que nosotros tenemos que hacer? Sí. Bueno, ahora vamos por acá. Vamos a un texto muy sencillo. Hechos capítulo 2. Así. Ya lo conocen, no importa. Pero vamos a verlo en ese contexto. Hechos 2. Dicho sea de paso, de todo el estudio que habíamos hecho con tiempo de reunión, una de las cosas que saqué acerca del estudio de Mateo 28-19 es esta. Que lo que trae el poder del Espíritu Santo es predicar a Cristo y este crucificado. Eso es lo primero. Porque todos los que hicieron esto, ¿qué recibieron? El Espíritu Santo. Amén. O sea, ¿por qué? Porque están presentando la belleza de Cristo, su carácter, Su amor, su sacrificio. su amor, su sacrificio, cómo deberíamos vivir nosotros. Él nos muestra esto, pero ahora Él dice así, le voy a hacer una pregunta. Cristo, ¿tenía que morir Cristo? ¿Tenía que morir? Cristo, naturalmente, ¿tenía que morir? Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. ¿Cristo pecó? No. Entonces, ¿cómo es que Cristo murió? Porque voluntariamente Él entregó su vida perfecta en favor de nuestra vida imperfecta. Voluntariamente Él la entregó. Y entonces, yo si tuviera, no tengo todo, pero se lo voy a decir, está en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7a, la primera o segunda página, porque está hablando de Génesis 3, y dice que cuando hubo un hombre que pecó, en ese mismo instante hubo un intermediario. Alguien que se puso entre medio de la ira de Dios y el hombre. Y ahí dice que Cristo dijo así, antes de la fundación del mundo: caiga esa ira sobre mí. Y entonces Pedro va a decir,
Vamos a leer, igual le dije Hechos 2:38, pero vamos a leer Pedro, porque esto es la antesala a recibir el Espíritu Santo. La epístola de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 22. Si alguien quiere leer. Sí. Sabiendo que fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis por tradición de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya preordinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, quienes por él creéis en Dios, el cual le resucitó de los muertos, le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Versículo 24. Toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Bueno, y dicho sea de paso, abajo dice, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y yo le dije que por cuándo caía el Espíritu Santo, porque no era el tema, pero ¿cuándo caía el Espíritu Santo? Vamos a poner un ejemplo, por más que yo dije Hechos 2, pero vamos a poner un ejemplo. Hechos capítulo 10. Porque quizás quizás le estamos chingando al punto más importante. Y nos vamos por cosas que son importantes para este tiempo, claro, pero no hay que descuidar ¿qué? El foco, el eje. Uno tiene en una bicicleta, yo no sé mucho, pero tiene el eje. Y después vienen los rayos. ¿Son necesarios los rayos? Claro que sí, que son necesarios. Pero siempre apuntan ¿a dónde? A un eje. Y ese eje es Jesucristo. Toda doctrina que está desprovista de Jesucristo está fuera de foco, fuera del eje. Por eso ahora vamos a leer, pero cuando estaba el eunuco yendo con Felipe ahí por el camino del desierto, le dice, ¿entiende lo que lee? ¿Y cómo voy a entender si no hay alguien que me explique? Así que hay que necesitar a alguien que explique. ¿Y qué dice el principio? Y comenzando de esta escritura, ¿le presentó a quién? A Jesucristo. Entonces, pues nosotros podemos comenzar por el tema del Espíritu Santo. ¿Pero a quién debemos presentar? A Jesucristo. Podemos presentar el tema de la muerte. ¿Qué pasa después de la muerte? Pero ¿cuál es el foco central? ¿A dónde debe desembocar? En Jesucristo. Podemos presentar el Shabbat, pero el Shabbat no salva. Pero a partir de esa inquietud, que es algo que es para santidad y que es de interés de las personas, lleva a la persona al verdadero reposo, a Jesucristo. Entonces, este es el punto. Hechos 10. Vamos a ver por qué caía el Espíritu Santo. Miren. A veces nos parece tan sencillo que no lo predicamos de tan sencillo que es. Hechos capítulo 10. Pedro va a visitar a Cornelio, ya saben la historia, yo no voy a hablar completamente de esto, pero Hechos capítulo 10, Pedro entra a la casa y entonces en el versículo 34 empieza a abrir la boca. Si alguien quiere leer, por favor. ¿Alguno que? Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo, a la verdad entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación, del que le teme y hace justicia, Él se agrada. La palabra que Dios envió a los hijos de Israel, predicando la palabra, predicando la paz por Jesucristo, este es Señor de todos. ¿Está igual? Sí, hasta casi
Y si no, puedo leer otro, porque vamos a leer hasta el 48. Ya, sí, sí. Palabra que vosotros sabéis fue publicada por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó. Cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, al cual mataron colgándole en un madero. A este Dios resucitó al tercer día y lo manifestó abiertamente, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios antes había escogido, a nosotros que comimos y bebimos con él, después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que lean, de que en él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. Hasta ahí. Yo te dije hasta el final, pero vamos a frenar hasta ahí. Vamos a hacer un resumen de lo que leímos. Ya sabemos que Pedro entró a hablar con Cornelio. ¿Qué fue lo primero que dijo Pedro? Ahora entiendo que el Señor no hace excepción de personas. Muy bien, ahí tenemos una forma de poder evangelizar. En vez de ir al punto, empatiza con la gente que va a visitar. ¿Por qué tenemos que ir al choque directamente con las personas? Claro. Ahora entiendo que Dios no hace excepción de personas. Como Pablo, también. Claro, Como entonces, Pablo. ¿qué hizo con el corazón de ellos? Ya estaba dispuesto, pero ahora siente un hermano, alguien más cercano, porque un judío de una persona de otra nacionalidad, ustedes saben que esto era una persona que ellos detestaban, era un animal inmundo, ellos lo llamaban como bestia, sin razonamiento y sin Dios. En parte podrían tener razón, pero ellos lo llevaron al extremo, a tal punto que comparaban a todas las naciones con bestias. De hecho, en Nabucodonosor se dice todas las bestias del campo venían acá. Y para mi entender, el último llamado son las bestias que entran al arca de Noé, y la gente ni se da cuenta. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, él abre el corazón de las personas. Muy bien. Y después, este es el punto que quiero focalizar. Después, ¿qué es lo que dice? A ver si se acuerdan. Hermano, ¿te puedo hacer una acotación acerca de ese punto Sí, de la sí. acepción de personas? Me preocupa el asunto de la acepción de personas, porque hoy en día, al momento de presentar el Evangelio, nosotros nos encontramos con distintas orientaciones, Sí. incluso prejuicios acerca del Evangelio, que incluso ha ido como mutando incluso. Sí, sí. Con todo este asunto de las crisis que se han vivido hoy en día de la Iglesia Católica, el asunto de las iglesias, del uso de los diezmos y cosas por el estilo. Claro, uno sabe que no hace acepción de personas, pero en el ambiente está tan raro que eso prácticamente como que no aplica al como tú dijiste en delante, al foco de lo que nosotros necesitamos llegar. Es algo que a mí como evangelista me preocupa de sobremanera, porque estamos en un ambiente tan raro, espiritualmente hablando, Sí. donde hay todo tipo de opiniones, hay todo tipo de pensamiento, de prejuicios, que cómo tú vas a llegar al corazón de aquellas personas bajo el principio de que Dios no hace excepción de personas. Muy bien. Por eso ahí está, como le decía de Pablo, ¿qué dijo Pablo? Yo predico a ese que ustedes tienen el monumento ahí y no hay ningún Dios, a Dios no conocido, de eso le vengo a hablar. O sea, los descolocó inmediatamente, eso es lo que está citando el hermano Adrián. A mí, porque justo a mí me gusta la parte, sí, me gusta hablar de doctrina, charlamos, pero a mí me gusta más la parte evangélica. Entonces, mira, cómo descolocó Jesús a la samaritana. Judío y samaritano, ¿se podían hablar? No. Es más, un judío para ir a la Galilea, en vez de cruzar por Samaria, que es lo que hizo Jesús, por eso dice, le era necesario cruzar por Samaria. Claro. Entonces, Jesús cruzó Samaria, pero los judíos ¿qué hacían? Hacían cientos de kilómetros más, daban la vuelta así, para no cruzarse con los samaritanos. Era de ambos lados. Y cruzaban el Jordán. Claro, porque estaba justo Samaria acá, la Galilea acá arriba y Judá acá abajo. Entonces, el trámite más rápido, bueno, pónganlo tipo en vertical acá en Chile, era cruzar por, qué sé yo, por Calama para ir a Arica. Claro. Pero capaz que se metían por La Paz, arrancaban por Bolivia y entraban por arriba a Arica
para no pasar ni por Antofagasta, ni por Calama, ni nada, porque ahí están los samaritanos, estos que no queremos saber nada. Entonces ellos hacían más vuelta, pero Cristo pasó ahí por el medio. ¿Y cómo la descolocó a la mujer samaritana? Encima, los hombres y las mujeres no se hablaban, así que peor todavía. Peor. ¿Cómo descolocó? ¿Cómo la hizo que pudiera entrar a hablar en un diálogo con él? Yo veo este momento que le ocurre aquí a Pablo, y juntándolo con la historia de la mujer samaritana, yo veo claramente aquí que el mensaje, generalmente, o sea, si bien es cierto que el mensaje evangélico es para los que no lo conocen, pero yo veo aquí que hay un mensaje de fondo que va no a las personas que lo van a recibir, sino a los que entienden el mensaje, los que tienen la responsabilidad de entregarlo. Porque Dios tiene un pueblo, ¿no es cierto? Y Dios tiene instrumentos, en toda época lo ha tenido. Y generalmente los instrumentos no han hecho la labor que tienen que realizar. Y aquí Pablo, ¿no es cierto?, no podía hacer una tarea, y incluso los discípulos, ¿no es cierto?, ellos no podían hacer la tarea porque tenían prejuicios. El mismo que tenían, ¿no es cierto?, cuando Jesús pasó por el pueblo samaritano. Sí, es decir, sí. ellos no podían juntarse porque se contaminaban. Cuando Jesús iba, ¿no es cierto?, a Galilea, tuvo que cruzar, o sea, tenía que hacer una vuelta, pero esa era la vuelta que hacían los que tenían el mensaje o la responsabilidad de entregar un mensaje a aquellos que lo necesitaban. Entonces el mensaje que aquí entrega Pablo, o sea, en este evento que está ocurriendo ahí, es el mismo que ocurre cuando Cristo va y hace esa pasada por ahí. ¿Por qué? Porque los que tienen el mensaje no se lo entregan a quienes lo necesitan y quienes lo quieren. Porque cuando Pablo llega a este lugar donde estaba Cornelio, es decir, Pedro, ¿no es cierto? Pedro llega ahí, ¿no es cierto? Él dice, ahora entiendo que el Señor no hace acepción de personas, pero ese mensaje era para él, pues, hermano. Porque los hermanos estaban ahí esperando, dispuestos a recibir la palabra de Dios. Para los dos. Jesús mata a dos pájaros de un tiro. Para Pero- así decirlo, ¿no? pero- O sea, estaban los judíos que estaban mirando qué es lo que hacía Jesús, así que era un mensaje para ellos. Qué es lo que hacía Pedro. Es que a eso va, pues, hermano. Eso es lo que te El entendí, sí. mensaje va, o sea, esta reprensión va para los que tienen la responsabilidad y que tienen el mensaje, porque los que van a recibirlo están dispuestos. Si usted ve bien ahí, ¿no es cierto?, cuando Pedro llega, está la gente dispuesta. ¿Y quiénes son? Sí. Cuando Cristo pasa por Samaria, Sí, ¿no es cierto?, gente. y está la gente dispuesta. ¿Y quiénes son? Precisamente aquellas personas a quienes A las los cuales no discípulos, vamos. a quienes los judíos, a quienes nosotros mismos no queremos ir a darle el mensaje. Bueno, ese yo pienso, sí, también. Pero un mensaje también para nosotros, porque ¿quiénes son los Pero judíos sí, modernos? eso es lo que estoy diciendo. Es que No, el es mensaje- que te estoy acoplando, ya te entendí el pensamiento. ¿Quiénes son los judíos modernos? Nosotros. Te la tengo fácil, así para que no... Sí. Nosotros somos los judíos de eso. Exacto. Entonces, hay una forma de ir a un samaritano. El samaritano guardaba fiestas, que iba a ser el tema, pero vamos a, ya que se desvió para acá. Guardaba fiestas parecidas, pero no iguales. O sea, ellos guardaban el séptimo mes, ellos guardaban el octavo. Ellos adoraban a Dios de una manera, pero los judíos lo adoraban como correspondía. Tenían algún nexo de unidad, pero no total, porque también los samaritanos eran hijos de Abraham. Pero ¿cómo rompes con un católico? Jesús es sabio, o con una persona que está dispuesta siempre a hacer cosas. Hay una canción que dice: dame de beber, calma mi ansiedad, tengo mucha sed después de tanto caminar. Si supieras quién pidiéndote está, tú le pedirías agua celestial. ¿Qué hizo? Le pidió un favor. Ahora, ¿quién tenía el mensaje? Cristo, el verdadero. Pero ¿cómo tenía que romper ahí? ¿Me puede dar un poco de beber? Y ahí empezó, rompió otra vez. Bueno, no me quiero detener tanto, ya está. Entonces, ahora, ¿dónde empezó Pedro volviendo para allá? ¿Saben? Miren, vamos a volverlo así, no lo hacemos tan... Vamos a ir directo. Ahora, Pedro rompe el cubito, por así decirlo, pero cuando en el 37 empieza a hablar... No, el 36 dice... Si alguien quiere leer el 36... ¿En qué capítulo está? El capítulo 10 de Hechos 10.
Me gustó la canción. Me enterneció el corazón. 37. 36. 36. La palabra que Dios envió a los hijos de Israel, predicando la paz por Jesucristo, este es el Señor de todos. Ahí lo presenta Jesús como ¿qué? Sí, Señor. El Señor de todo. Ahora vamos a Marcos, pongamos acá, pero vamos a volver acá. Vamos a esto de todo lo que estudiamos, porque esto a mí me quedó muy grabado. Con el tiempo de reunión estudiamos Mateo 28, 19. Vamos a Marcos capítulo 1 y vamos a ver, nosotros le decimos que Marcos, Lucas, Mateo y Juan, ¿qué son? Evangelio. Pero a veces no entendemos lo que es el Evangelio. Evangelistas. Eran evangelistas y ellos predicaban el Evangelio. Pero a veces nosotros no entendemos cuál es el Evangelio que tenemos que predicar. A veces predicamos teoría. Doctrinalistas. Pero ahora vamos a ver el Evangelio. Allá dice, primero lo que dice es Señor de todos. ¿Cómo empieza Marcos? 1. Primer texto. Si alguien quiere leer, Marcos 1:1. Principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Estaban de acuerdo? Principio de las buenas noticias. ¿De quién? El Hijo de Dios. ¿Qué dice Pedro? Que Jesús es Señor de todos. Muy bien. ¿Desde dónde arranca la predicación del Evangelio según Marcos? Ya que lo tenemos ahí. Vamos a seguir leyendo. En Jesucristo. Sí, no, pero te lo baja desde la deidad de Cristo y te lo baja directamente, es algo que se hace por... Te lo baja a un momento especial. Vamos a leer. Ah, ya. Vamos a leer. ¿Sigo? Sí, por favor. Como está escrito en los profetas, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para remisión de los pecados. Bautizaba de arrepentimiento, pero con un propósito. Redimir al pueblo de los pecados. Porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Entonces se necesita una preparación. ¿Pero qué es lo que nos guía al arrepentimiento? Romanos capítulo 2. Esperen, y después volvemos a Marcos. Perdón que vamos a viajar un poco así. Es lo que se me viene a la mente. Romanos capítulo 2. Versículo 4. A veces Dios nos llama de una manera, de otra manera, de otra. Quizá podemos leer ese pasaje en este contexto. ¿Quién quiere leer? Romanos 2:4. O menospreciáis las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. El amor. ¿Quién es lo que guía al El arrepentimiento? amor. Es la bondad de Dios, el carácter. Pero estamos hecho. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo quien has enviado. Tenés que dejar de fumar. Claro, pero la persona no tiene... ¿Qué va a dejar si la carne le dice de lo otro? Presentarle a Jesucristo y va a ver que el poder de Dios va a hacer que se enamore de Jesús y abandone el pecado. O sea, le estamos diciendo que haga algo a un niño de 4 años, le estamos diciendo, che, Mateo, para poder estar durmiendo. Uy, se me quedó el coche, ¿me acompañás a empujarlo? Pero, ¿cómo te va? A lo sumo intentará, por cariño al padre, hacer esto, pero no puede. ¿Y cómo el etíope va a cambiar la piel? No puede. ¿Cómo le hace? Tenés que dejar de fumar, tenés que dejar esto, tenés que dejar la otra. No puede. Pero si no puedo. Y empieza a llorar, no puedo. Entonces, ¿qué es lo que nos guía al arrepentimiento? La bondad de Dios, el carácter. No lo quiero agrandar porque este tema, ¿a dónde me va a llevar? A que es lo que vieron los discípulos. Vieron la gloria de Dios en Jesucristo. ¿Qué es lo que vieron? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y la sierva de Dios dice que nadie podría aceptar a Jesús como Salvador y nadie se echaría en los brazos de un Salvador si no lo conociera. Pero cuando uno ve evidencias de que ese Dios me ama, yo me puedo echar confiadamente en sus brazos. Entonces yo primero, dice la sierva de Dios, antes que venir a salvar, antes, ¿qué vino a hacer? ¿Sabe qué dice eso? Antes de venir a salvar, vino a hacer una cosa primaria, mostrar el carácter de Dios. ¿Qué es lo que hizo durante los 3 años y medio? Mostró el carácter de Dios. Después nos salvó por medio de la cruz del Calvario.
Entonces, volvamos otra vez a Marcos. Él habla de Juan el Bautista, del bautismo de arrepentimiento. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a Hechos capítulo 10, a ver si Pedro hablaba lo mismo. Le está predicando el Evangelio. Hechos 10. Primero le dijo que es Señor de todos, el otro dice Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, o sea, Señor de todos. Vamos a ver si están de acuerdo. Versículo 37. Allá enseguida te baja Juan el Bautista, la predicación de Juan el Bautista. Y 37, ¿qué dice? Palabra que vosotros sabéis, fue publicada por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó. Ah, predicó lo mismo. O sea, Marco empieza a predicar, ¿y qué está haciendo Pedro entonces? ¿Predicar el qué? El Evangelio. Y le empieza a decir, ¿vos viste cómo Juan el Bautista esto para arrepentimiento? Lo hace más corto. Sigamos. Como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Le habló del bautismo y habló en forma sucinta de todas las cosas que iba haciendo Cristo sanando a la gente, porque Dios estaba con él. Sí. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, al cual mataron colgándole en un madero. Y ahora viene la pregunta para nosotros. ¿Somos testigos de Jesucristo? ¿Hizo algo Jesucristo en nuestra vida? ¿Nos ha llevado al arrepentimiento? ¿Contamos nuestro testimonio a la gente? ¿Hemos tenido un encuentro personal con Cristo? Yo va a ser cortito, pero siempre cuento lo mismo. Mi papá no era creyente. Yo paraba en una barra brava de fútbol en Argentina y le robaba a mi padre. Tristemente lo cuento. ¿Para qué? Para irme a jugar. Me gustaban las cartas y las carreras de caballo. Me iba a jugar. Entonces yo le sacaba a mi papá de acá, le contaba así, le saco esto, le dejo aquí. Mi viejo ya sabía cuánto tenía y todo. Ya sabía que yo le había sacado. Pero mi papá me daba la plata para pagar la luz, el gas, no sé si el teléfono teníamos que en el momento, bueno, todo lo que había que pagar. Entonces yo qué hacía, yo me iba a jugar y a veces, y fueron algunas veces, la duplicaba la plata. Entonces con la otra parte que hacía, pagaba lo que mi viejo decía y otra parte me la quedaba para mí, para hacer mis cosas, para irme a la noche, para hacer lo que fuera. Pero un buen día, perdí. Y perdí todo. Y me quedé sin pagarle nada. Quizás los chicos de hoy le mienten a los padres, se ha perdido el respeto, esas cosas. Pero yo, hay una cosa que no podía hacer con mi papá. Le podía robar, pero no le podía mentir. De hecho, a mi persona, a mí no me molesta, como la otra vez me pasó con alguien, que sea fornicario, esto y el otro, porque yo no estoy para condenar a un hermano ni nada, sino tratar de ayudar. Pero si me mienten en la cara, esto me duele en el alma. Entonces le dije a mi papá, se me cae la lágrima y me dijo, viejo, allá le decimos viejo cariñosamente, le decimos viejo, me escolacié, que es un término vulgar, que dice, me gasté toda la plata en el juego. Pero pedazo de esto y lo otro, y cual otro. Mi papá no era creyente. Me hizo un rosario ahí, me dice, pero andá a pagar lo que tenés que pagar, me dice. No, papá, es que hay otro problema, le digo. Me dice, ¿cuál es? Me dice, ahora, ¿qué otro problema tenés? Lo que pasa es que ellos me tienen, viste que los pibes allá, los muchachos, me tienen fe de que les voy a pagar todo y me extendieron un crédito de tanta plata. Así que me quedé endeudado. Pero otra vez. Ahí ya más se calentó. Pero mi papá me enseñó algo que después yo lo entendí con el Evangelio. Mi papá no era una persona, ya le digo, extremadamente religiosa, ni mucho menos, pero con sus actos me enseñó algo. Después lo entendí. Papá, después de decirme todo lo que me tenía que decir en su idioma, me decía, mira Adrián, hasta el día de hoy lo tengo grabado. Por eso yo no me meto en deudas ninguna. Porque la deuda del pecado espiritualmente está relacionada con la deuda material. Vivís con una soga al cuello. Mi viejo me dijo así, deuda nunca en tu vida, Adrián. Me marcó. Andá y pagá tu deuda. Y me dio la plata de la deuda. Y sacaba otra vez el dinero, que era lo que yo le había gastado, que tenía que pagar todo, y me decía, tomá, andá y andá a hacer lo que tenías que haber hecho y no hiciste. Yo era uno de los líderes de la hinchada. Entonces no lloraba, que esto, que el otro. El tema que no fue una vez, fueron un par de veces que pasó esto. Y mientras nadie veía, sí, el cielo, yo a la noche decía, ¿cómo puede ser que sea tan
¿cómo puedo decir, cómo puedo hacerle esto a mi papá? ¿Cómo puedo? ¿Por qué? Porque era más fuerte que yo. Yo por eso quería ir a jugar, quería esto, quería el otro. Pero digo, ¿cómo puedo hacer esto a mi papá? Y una vez se me caían las lágrimas, yo me ponía duro para que no se me caiga. Pero pasaba otra vez, y mi papá me perdonaba otra vez, y me volvía a dar. Y otra vez. Y ya me empezó a quebrantar el Espíritu de Dios así. No digo que eso fue mi conversión. Pero ahí, cuando después acepté el Evangelio, entendí que fue la bondad la que me dio el arrepentimiento. No fue otra cosa. Fue mi padre que me pagaba la deuda y me renovaba la confianza como el hijo pródigo. Hijo, listo, te recibo. Te pongo el anillo y nada ¿cómo es? De empleadito. Sos mi hijo. Te restauro otra vez. Sos mi hijo amado. Este es mi hijo que se había perdido. Y ahora fue hallado. Y le renovó la confianza, porque le puso las túnicas, todo. Mató el becerro gorro y le puso el anillo, que es símbolo de autoridad, como Nabucodonosor se lo dio a Daniel, a José se lo dio el faraón, le puso delante de todo el anillo, porque después de él está su hijo. Mirá cuál amor os ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Bueno, entonces, él le predica de Juan el Bautista. ¿Y Juan el Bautista qué predicó? ¿El bautismo de qué? Muy bien. Ahora sigue. Y entonces le empieza a decir, y nosotros fuimos testigos, versículo 40. ¿Qué más? A este Dios resucitó al tercer día y lo manifestó abiertamente, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios antes había escogido, a nosotros que comimos y bebimos con Él, después que resucitó de los muertos. Entonces, ¿qué ahora qué? Le dijo que era el Señor de todo. Le habló del bautismo de Juan para arrepentimiento. ¿Le habló de qué? De la vida de cruz, de la vida de Jesús, de lo que Él hizo, de su muerte y de qué más. De su resurrección. De la resurrección. Claro que cuando uno lee esto, no, pero la gente quiere otra cosa este tiempo. Podremos avanzar con otras cosas, pero a mi entender, el Evangelio que convierte siempre es el mismo. Podemos ir por otros lados a captar el interés, pero por lo que yo entiendo, que el Evangelio que convierte es el mismo. Ayer, hoy y siempre. Pablo en un momento se cansó, no lo voy a leer, está en Corintios, ustedes lo saben. Disculpen que lo voy a decir a la Argentina, Padre, perdóname, pero lo voy a decir. Estoy podrido de predicarles la filosofía griega. Entendimiento. Unos piden señales, que son los judíos, el poder de Dios. Los griegos, ¿qué pedían? Conocimiento intelectual. Desde ahora voy a predicar a Cristo y este crucificado. Porque ahí está el poder de Dios. ¿Y Pedro qué hizo? Estaba predicando esto. Sigue Pedro predicando. Sigue hablando. Ahora habla del juicio, lo que dice Lenguay. No solamente dice que va a haber un juicio. Y él lo predica también. El mensaje del tercer ángel. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto ¿para qué? Para juez de vivos y muertos. ¿Entra el juicio en el mensaje? Claro que sí. No se puede predicar la bondad de Dios sin un juicio venidero también para el que no acepta. Y sigue. De este dan testimonio todos los profetas, y todos los que creyeran en Él recibirán perdón de los pecados. Hermano, dice el texto que sigue. Mientras aún Pedro hablaba estas palabras, cayó el Espíritu Santo con poder. ¿Por qué? Porque Hechos 2:38, cuando la gente dice, ¿qué haremos? Arrepentidos, bautismo de Juan. Bautícese cada uno en el nombre de Jesús, que es para perdón de los pecados, y recibiréis de esa manera el don del Espíritu Santo. Y cuando Pedro hizo lo que tenía que hacer, sin tanta eculibración, el poder de Dios se manifestó. Y dice, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso impedir a alguien el agua para que no sean bautizados estos que ya han recibido el Espíritu Santo? Porque lo escuchaban hablar en lengua y en idiomas, que era una señal visible de que lo habían recibido como ellos. No quiere decir que esto va a ser siempre lo mismo. Nosotros recibimos el don profético.
que también es algo que Dios nos da cuando aceptamos a Cristo. ¿Puede alguno impedir el agua, estos que fueron bautizados ya en el Espíritu Santo, como nosotros? ¿Había agua cuando fueron bautizados con el Espíritu? En este caso, ¿ahí había agua? No había agua. Entonces no es algo sine qua non de decir yo te bautizo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo habiendo agua. Porque el Espíritu Santo cayó con poder después de ¿qué? De la predicación. ¿Y qué dijo Jesús? Esto es lo que nosotros entendemos, no lo puedo explayar ahora. Bauticen a la gente, sumérjanla en el conocimiento del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que yo entiendo de ese pasaje. Sumerjan a la gente en esto. Dejen de perder tiempo con otra cosa. Enséñenle que hay un Dios bueno, un Dios amante, un Hijo que ha dado la vida por nosotros. Y cuando ustedes prediquen esto, como regalo, vendrá el Espíritu de Cristo. Entonces dice, y mandó bautizarles en el agua, en el nombre de Jesús, para los perdón de los pecados. Eso es lo que yo entiendo. Y acá termino porque ya el Espíritu me pone que ya está. Podríamos hablar más, se podrían dar más temas, más textos, pero cada uno de ustedes sabe, no son ustedes personas que no conocen, pero, sí, le voy a dar un texto más. Uno más. Y quizás dos. Segunda de los Corintios. Esto de todo el estudio ese que un año estuvimos estudiando Mateo 28 y 19. Segundo de Corintios. Pero esto es lo que a mí más me quedó, por lo menos de todo eso, lo que más me quedó, de tanto aquí, por acá, por allá, lo que más me quedó fue esto se lo comparto. Corintios. Perdón, primera de los Corintios, no segunda. Primera de los Corintios, 15. Voy a hacer una cosa antes de eso. ¿Quiere decir eso que lo que estamos hablando del Padre y del Hijo, del Espíritu, está mal? No, yo no creo que esté mal. Pero si hacemos de un mensaje X el centro sin Cristo, ahí sí está mal. Ahora, ¿es mensaje ese para nosotros hoy? Sí, yo creo que sí, porque siempre hubo una verdad presente. Pero ¿a dónde me tiene que llevar esto? A Cristo. Yo le estoy pidiendo a Dios que me ayude con todo el conocimiento que estamos teniendo, poder presentar el amor de Dios con el Padre y el Hijo. O sea, con todo lo que estamos estudiando, presentarlo de una manera evangélica. Hago esta aclaración porque nadie desacredita, porque si no, todo lo que estuvimos estudiando no tiene sentido. Pero yo quiero presentar lo que me parece que es el principal, lo que a veces sin querer perdemos el foco. Corintios 15, 1. Del 1 al 3. ¿Alguien quiere leer? ¿Segunda de Corintios? No, primero de los Corintios 15. Yo leo. 1, 2 y 3 o solamente el 1. No, bueno, lee el 1, dale. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que se os ha predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Sí? Ahí está claro. ¿Qué le decía el carcelero de Filipo cuando vio el poder de Dios, la grandeza de Dios? Fue tocado, porque él dijo, se fueron, y agarró una espada y se quiso matar. Y cuando vio que la gente estaba ahí, que no se había ido, que no fue despavorida yéndose para irse de ese momento, el tipo cayó. No podía creer que gente no hubiese aprovechado el momento para irse. Entonces, ¿qué es lo que a él lo hizo caer de rodillas? La bondad de Dios lo vio al arrepentimiento. Y entonces ahora dijo, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El que creyere y fuere bautizado en el Señor será salvo. Entonces acá dice, el cual también recibisteis, el que te predicamos. Si lo recibiste, sois salvo. Si no, creíste en vano. Porque primeramente les enseñé que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Qué es lo primero que le enseñó? Tenemos que ver nuestros estudios bíblicos, a ver si empezamos a verlo de otra manera. Que Cristo murió por nuestros pecados. Que fue sepultado. Que dicho sea de paso, no sé si nos quedamos, pero estos son todos fiestas. Que fue sepultado. ¿Y qué?
y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. ¿Cómo Pablo llama a esto? El Evangelio de Cristo. Y que se le apareció después a Cefa, a X y a otros. Y todo esto, yo le dije que es la fiesta porque Cristo no murió en cualquier momento. Cristo murió en la Pascua, fue sepultado el 15 en panes sin levadura y resucitó en primicia. Primicias de los que durmieron es hecho. Bikurim. Eso es en hebreo. Todo, Cristo cumplió todo. Y ahí están las fiestas del perdón. Y después de la fiesta del perdón, ¿qué viene? Shavuot, Pentecostés. Pero primero hay que pasar por la fiesta de Pascua, panes sin levadura, de una iglesia que esté sin pecado, y que resucite una nueva vida. Si alguno está muerto, en el nombre de Jesucristo, Dios nos llama a resucitar a una nueva vida. Y entonces se prepara ¿para qué? Para el otro bautismo del Espíritu Santo en Pentecostés. Y eso lo hace predicar con poder a la gente. Y se prepara para la tercera fiesta. La tercera fiesta, que es el fuerte pregón final, con temed a Dios y darle gloria a la hora de su juicio llegado. Y en la fiesta de tabernáculo se prepara a un pueblo, ¿para qué? Para recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque la fiesta de tabernáculo es la fiesta del Rey. Así que bueno, no puedo hablar de... pero por lo menos le tiro un bocadillo para que vean que el Evangelio está relacionado íntimamente con la fiesta. Bueno, ahí estamos. No sirvo para hacer cortes muy... Pero bueno, eso es lo que yo sentí después de lo que vivimos. Iba a dar el tema de la fiesta, pero ya... Pero sería... bueno, para mí yo digo acá, pues si no te corrió. Pues... Poderoso mensaje, hermano. Yo puedo decir que a mí, en lo personal, me sirvió demasiado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que darnos cuenta de esto. Sin el Espíritu Santo no vamos a llegar a ninguna parte, muchachos. Este Evangelio no va a llegar a ninguna parte si nosotros no tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Por más que hablemos de doctrina, que el Padre, que el Hijo, que el Espíritu Santo, si nosotros no tenemos ese espíritu, esa cara, ese rostro, esa forma de expresar las cosas, ese amor, ese fuego, sonaste. Por más que presentemos claro, las cosas que están presentando. Es por ejemplo el tema de Apolos, ¿se acuerda de Apolo en Hechos 19? Sí. Él era un, vamos a decir así, un teólogo igual que Pablo. Pablo estudió a los pies de Gamaliel y Apolos con, no me acuerdo quién, Filón, creo que Filón, sí, algo así. Lo leí, yo me acuerdo. Y era más poderoso que Pablo. Claro, y también él tenía el don de predicar, hasta gente se reunía, pero sin embargo Pablo, que bien era como un teólogo entre comillas, igual que él llegaba a más gente se convertía, porque en sí él tenía el Espíritu Santo, pero Apolos no. Claro. Entonces era como, o sea, creo yo, es como que se parece un poco. Sí, sí, ambos predicaban al mismo Cristo, ambos llegaban a los judíos, los exhortaban, también podían... Pero tenía parte del mensaje. Claro, ambos tenían la teoría, pero Pablo tenía el Espíritu... Pablo ya había pasado, acordate, si quieren lo leemos, pero yo para no hacerse tan largo. Apolo lo que estaba bien versado era en el arrepentimiento. El arrepentimiento que predica Juan el Bautista tiene que ver con todas las promesas de Dios del Antiguo Testamento. Porque dice que todos los profetas profetizaron hasta Juan. Hasta Juan. Entonces, él llegó hasta ahí. Hasta ahí, claro. Por eso en Hechos, vamos a leerlo. Pero me parece medio pesado, pero en Hechos 19 dice, después de eso de Apolos, viene el caso de los que eran discípulos de Apolo. Claro. Y los discípulos de Apolo, que es lo único que habían escuchado, el bautismo de Juan, 12, creo, que era para arrepentimiento. Y lo bueno es que cuando alguien no tiene todo el concepto, tenemos que aprender de Aquila y Priscila. En vez de quemarlo en público delante de la gente, cosa que no se hace, hermano, claro. Mira, Rafael, o él me llama a mí, a sola, como este es un matrimonio evangélico, y terminó la predicación, no sé si se acuerdan, y él termina la predicación, y aparte le dicen, te falta algo, tenés que conocer la misión de Jesús y del Espíritu Santo. No lo queman delante de todo. Solo le dicen... Lo exaltan, lo elevan en el conocimiento del perdón y la santidad. Y entonces, ahí Apolo, que era poderoso en las Escrituras, la gente con ese mensaje de arrepentimiento hacía desastre. Pero cuando recibió mayor conocimiento, ahora podía preparar mejor a la gente. Claro, porque él llegaba a la gente en sí, él tenía buen... no me equivoco, Elena Juárez habla de él, y ella dice que él llegaba a la gente. A las masas.
Incluso a los mismos judíos, a los rabinos, él lo encaraba y lo... No lo podían rebatir. Claro, no podían, esa es la palabra. Por eso, Pablo, en 1 Corintios, ¿qué dice? Lo nombra a él entre medio de los grandes apóstoles. Vamos a leerlo igual. Este sí siento que leamos. 1 Corintios 1:12. 1 Corintios, vamos a leer. Cuando dice yo soy de... Mira, ¿Y mira el la gente. crecimiento lo dio ese? No. Mira, Apolo regó. claro, ahí también lo nombra. 1 Corintios 1. 10 Ah, 10. al 16 podríamos. ¿Del 1? Sí, 1:10 al 16. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todo habléis una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que seáis perfectamente unidos, en una misma mente, y en un mismo parecer. Porque me ha sido dicho de vosotros, hermanos míos, porque los que son de casa de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Digo esto ahora porque cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y otros de Cefas, y yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Pero si sos de Dina, si sos de Arnaldo, si sos de Es como la fulano, típica... si sos de Mengano y Merengano, ¿no está pasando lo mismo? Ahora, si todos nos unimos en la predicación del Evangelio, Merengano, Sultán, con sus dones distintos, vamos a estar en perfecta unidad. A mí me parece, por eso, después lo demás, seguiremos hablando. Sí, los pioneros no tenían, es más, los pioneros escribían en la revista, uno decía una cosa, después el otro, pero en las cosas firmes del Evangelio, ahí no lo movían. Eso es lo que habían llegado. Después, bueno, en cuestión de profecía, algunos decían, pero hay que juntarse a estudiar. Yo no digo que no, pero digo... El deseo está, ¿no?, de que habléis todos una misma cosa, que no hayan disensiones, pero el hecho de juntarse, de dejar de lado estas diferencias personales, creo que por ahí pasa la cosa, que tengamos a Cristo como cabeza. Como cabeza, ¿viste? Y eso, lo de tiempo de reunión fue en parte eso, porque a nosotros nos pasa en Buenos Aires también. Y estamos, de alguna manera, estamos pidiendo a Dios que nos ayude para... Nunca hablamos así de esto, de esta manera. Bueno, Dios permitió que acá sea así, pero siempre el mensaje es que el que va a conciliar la unidad entre los hermanos es Jesucristo en el corazón de las personas. El Espíritu Santo de Dios en nosotros es lo que va a hacernos que estemos en ¿qué? En perfecta comunión con el Padre y con el Hijo. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu, si es el Espíritu de Cristo, esté con todos ustedes. Y después seguimos estudiando, vuelvo a repetir, lo que hace Neo es súper valorable, lo que hace fulano, lo que hace Mengano, pero siempre en el Espíritu de Cristo. Eso es lo que yo entiendo de que tenemos que o sea, las cosas que hagamos, me sumo a lo que él decía, que pueda haber ese amor. ¿Por qué tenemos que caer? Si pensamos distinto, ya me agarro con la persona. Si nuestra lucha no es contra carne y sangre, son contra las huestes espirituales de maldad que nos quieren dividir. Entonces, si uno entiende que no es la persona, es el espíritu que habita en esa persona, entonces nos vamos a arrodillar, vamos a orar, vamos a clamar. Primero que me cambie a mí. No que cambie al otro, porque siempre el otro está mal y voy a orar por el otro, pero yo me junto con el otro, no lo puedo ver, lo esquivo, lo... Pero, Entonces, hermano, lo que pasa es que podemos leer las mismas frases, pero entenderlas en contextos totalmente diferentes. Y eso es lo que nos pasa. O sea, cuando tú a mí me dices ahora que me da el saludo en el nombre de los tres, del Padre, del Hijo y del Espíritu, yo lo entiendo. Pero lo entiendo bajo este estándar. Claro. ¿Me entiendes? Claro. No en el pensamiento. No en el antiguo. No en el pensamiento primitivo que tenía. Trinitario. Vamos a decirlo por exacto. si se está grabando ahí para que la gente entienda. Sí, porque sí. Porque nosotros creemos en ese texto. Claro. Que ponen los hermanos, con todo respeto a quienes vean, pero tienen en su mente tienen un pensamiento distinto, igual que lo que hablamos en Mateo 28:19, que este servidor, no incluyo a los que están acá, hermano, cree, pero de otra manera. Claro. ¿Por qué? Porque yo creo, le voy a decir, creo en todo el Antiguo Testamento, porque Dios habló a través de los profetas.
Creo en el Nuevo Testamento, porque Dios nos habla a través de su Hijo. Y creo en el don del Espíritu Santo a través del ministerio apostólico. Por eso creo desde Hechos de los Apóstoles hasta Apocalipsis. Y el Evangelio termina, por ejemplo, en Lucas 24. Ahí termina el Evangelio de las Buenas Nuevas con la promesa de poder recibir el Espíritu Santo. Vamos a leer Lucas capítulo 24. Perdón los que están escuchando, que dije que habíamos terminado, pero bueno, se van agregando algunos ítems y vamos poniendo algunos textos más. Lucas capítulo 24, que es el Evangelio, pero vamos a ver, quizás esto parece sencillo, pero algunos quizás nunca se puso a meditar, que ahí es la prédica del Evangelio. Pero falta algo. ¿Qué faltaba? Vamos a ver Lucas 24. Versículo 44 al 46. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, y en los profetas, y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de todas estas cosas. Amén. Y sigue. Y he aquí, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, mas vosotros quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos con poder de lo alto. No voy a decir todo lo que pienso, pero voy a decir algo. No voy a decir, porque si no me voy a poner en contra de mi Señor. A veces me pregunto, para mí, si no tenemos que seguir orando por nuestros hermanos adventistas del séptimo día. Gemir y clamar. Porque cuando ellos nos vean en esta actitud, me parece, van a interpretar que el Espíritu de Cristo está con nosotros. Y representa a Ezequiel. Iban matando a todos. Pero Señor, dice Ezequiel 8 y 9. No queda nadie. Destruirás a todos. Todos. No, pero no queda nada. ¿Quién quedaba ahí? El único que quedó ahí en pie era Ezequiel. Y Ezequiel era el remanente, que son los siervos. No me da para hablar ahora. Son los siervos de Dios. Pero Ezequiel estaba igual que Daniel, orando, incluyéndose. Mira tu pueblo, cómo está, que esto, que lo otro. Y mientras aún estaba hablando estas cosas, vino el entendimiento sobre aquellas cosas, mi hermano, que antes no entendía. Cuando empezamos a orar por los demás. Ahí viene Dios con un entendimiento que estaba acá en mi corazón, que a veces hay que dejarlo, como hizo Daniel, que no entendía, pero cuando él empieza a orar por Jerusalén, por el monte de Sión, y empieza a orar y se incluye entre esos hermanos, y dice: hemos pecado, hemos hecho esto, Señor. Y entonces cuando aún estaba hablando, que Gabriel vino. Ahora te voy a enseñar. Ahora que está tu corazón abierto, voy a enseñarte cosas que no entendías en tu corazón. Hermano, no era el tema, voy a decir a los que estaban acá, sí me gusta este tema, tendría que tener la cita, pero se lo voy a decir con mis palabras, después búsquenla, y acá hay hermanos que como Neo y Leandro que pueden buscar rápido. ¿Qué hicieron los apóstoles entre que Jesús le dijo que iba a enviar la promesa en esos días? Porque Jesús estuvo 40 días, según Hechos capítulo 1, paseando con ellos y enseñándoles. Pero después que él ascendió al cielo, ¿cuánto estuvieron acá en la tierra? 10 días. Y dice el Espíritu de Profecía claramente que se juntaron para confesar sus pecados, había lágrimas en sus ojos, se pedían perdón uno al otro: mirá, no hemos entendido nada, perdóname.
fulano se va, viaja para allá, no espera que el otro venga. En alguien tiene que aparecer eso, no que el otro siempre tiene. No, si Dios está poniendo en el corazón, vaya, aunque te vaya con el corazón de Cristo. Y entonces ahí se pedían perdón, oraban, dice que clamaban, esto pasó en los pioneros adventistas también. Y dice cuando vio eso en el pueblo, se regocijó, mis hijos entendieron. Y sopló un viento recio y fueron llenos de poder y fueron a predicar el Evangelio. Amén. Eso es lo que te en realidad. Sí. Y vuelvo a repetir, no se descarta todos los estudios que hemos hecho. Para nada. Para lo menos mi entender también. Pero con un foco. Como le decía lo del rayo. Con un foco. Jesús se ha levantado. Este fue el mensaje. Aunque yo no tengo el total conocimiento, pero me lo imagino. De Minneapolis, 1888. Ahí se peleaban por la profecía, que uno decían que era esto, entonces el otro de los jóvenes de Mahona decía, no, son los unos, los otros decían, son los otros, porque había un pueblo que llamaba los unos, estoy haciendo una alegoría. Uno decía, son los unos, los otros son los otros, y ahí estaban peleados por profecía. Cuando llegó el mensaje que iba a cambiar las almas, ya los corazones estaban por profecía, porque uno piensa una cosa, otro lo otro, ya estaban endurecidos. Y cuando Dios envió un mensaje, el pueblo no estaba preparado. Dios nos libre de volver a repetir los mismos errores. Dice, que Dios le bendiga y que haya sido de utilidad para aquellos que estén mirando también del otro sector. Amén. Amén.